Con todo el odio, la hazaña de que fue capaz a lo largo de su vida, el 7 de abril de hace 21 años, un dictador, porque ya se estaba formando como un dictador, que llega a través de elecciones, es cierto, con un pito para burlarse y mostrarle al país de que era capaz, despidió a 7 trabajadores de la industria más importante que ha tenido la historia de Venezuela y una de las industrias en el top 5 de petróleo del mundo, como es PDVSA. Aquí está Eddie Ramírez, que fue presidente de Palmavén, filial de Petróleos de Venezuela, y es miembro fundador de Gente de Petróleo, para que recuerde ese día y lo que significó ese día y lo que fue el inicio oficial de la destrucción de Venezuela aquel 7 de abril. Bienvenido, Eddie. Gracias, Napoleón, muy amable por tu invitación. Todo esto se gestó el 26 de febrero, cuando el 26 de febrero los 34 ejecutivos más altos de Petróleos de Venezuela publicamos un manifiesto advirtiendo a la ciudadanía del peligro que significaba para el país y para Petróleos de Venezuela la politización de la misma. Cuando nombran 5 directores que no tenían mérito suficiente y además con un presidente como Gastón Parra Luzardo, un hombre de extrema izquierda, muy fanático, bueno, no hubo manera de llegar a un acuerdo de que él cambiara esos directores que le habían puesto. Yo recuerdo que me reuní con él y le ¿Con dije, Gastón Luzardo o con Chávez Frías? no, con Gastón Parra. Le dije, Gastón doctor, a Parda, usted, perdón, Gastón Luzardo. con Gastón Parda. Ajá. Gastón Parra Luzardo. Le dije, doctor, a usted le echaron un muerto, usted no conocía a estos 5 directores, lo mejor para evitar el conflicto es que usted le solicite la renuncia. Él contestó textualmente, no puedo hacerlo porque ellos fueron designados por el presidente Chávez. Así las cosas, seguimos manifestando únicamente cívicamente, atravesando con los semáforos en rojo en las calles con pancartas, y el 4 o 5 de abril iniciamos un paro, es que ese fue el paro petrolero, el abril del 2002, en protesta por esto. A ese paro, bueno, iniciado el paro, el 7 de abril, Chávez dijo, bueno, hasta aquí ya basta, y entonces cometió pues el exabrupto de despedirnos a 7 de los que estábamos allí que eran los principales voceros, no necesariamente los más altos ejecutivos, pero habíamos sido los voceros del paro. Te confieso que eso ha sido una de las cosas más gratificantes para mí. ¿Por qué? Porque eso me permitió conocer mucha gente en PDVSA, los petroleros. Yo había entrado a PDVSA con unos años encima como director gerente inicialmente, director gerente técnico, bueno, porque se estaba fundando Palmavén como filial del área de responsabilidad social y necesitaban a alguien que conociera de ambiente, de la parte social, y de agricultura. Entonces me contratan a mí como director gerente técnico y después pues me ascienden a presidente de la empresa. Entonces yo me codiaba con quién, con los presidentes de las otras filiales, con los directores de las otras filiales y lógicamente con mi gente, pues con los que yo trabajaba en PDVSA. Pero no conocía ni a Horacio Medina, ni a Juan Fernández, ni a Beatriz García, ni a Rafael Gallego, a ninguno de estos compañeros que siguen en la lucha, a los cuales admiro muchísimo. Entonces, eso me enriqueció muchísimo, porque no conocía pues el sector petrolero, porque ahí en Palmavén incluso todos éramos del área de la agricultura o el área social o el área ambiental. Entonces, para mí fue muy enriquecedor en la vida el tener tenido esa experiencia y haber tenido que aprender un poco de petróleo, lo cual pues yo solamente sabía pues cuando asistía a las reuniones del directorio de PDVSA o cuando iba a presentar resultados las otras filiales. Entonces, te confieso que realmente no me afectó mentalmente, sino todo lo contrario. Después, recordemos que él nos despide a 7, entre ellos pues Horacio Medina, Juan Fernández, otros compañeros, Edgar Quijano, y cuando regresa al poder, nos pide perdón. Él dice, me equivoqué, realmente se fue un exabrupto y con el pito y la cosa y tal, y nos reintegra a nuestro cargo. Eso es lo que mucha gente se olvida. No solamente a los 7 que habíamos sido despedidos, sino a otros 10, 12 compañeros que habían sido jubilados obligatoriamente y a unos 5 que habían sido cambiados de puesto o estaban en stand-by. Yo me jubilo
en octubre de ese año 2002. Entonces yo no participo realmente en los sucesos del paro cívico, que ese sí fue el paro cívico de diciembre del 2002. Pero por ponerme a declarar y por asistir a las asambleas y apoyar a mis compañeros, bueno, me quitan la jubilación y me despiden en marzo del 2003 por inasistencia al trabajo, después de estar unos meses jubilado ya. Entonces, no, esto ha sido una experiencia de vida increíblemente positiva. Los trabajadores petroleros seguimos presentes y comprometidos. Tenemos unos grupos en Venezuela trabajando, organizados Ok, pero ustedes los reintegraron ¿por cuánto tiempo fueron reintegrados? Porque cuando él regresa con el rabo entre las piernas, al tercer día de haber él renunciado y escrito su renuncia, yo Sí es. tengo una copia de esa renuncia, Sí. llegó a mis manos, eh, regresan como muy sumiso, manipulando, porque él fue un gran manipulador, para empezar a tener poder realmente y hacer lo que él quería, es decir, acabar con ese tipo de industria porque quería politizarla. ¿Cuánto tiempo estuvieron los reintegrados? Enseguida nos votaron el 7 y el 12, ya estábamos en la oficina nuestro, ya se Ah. estaba empezando a reactivar la industria petrolera, ¿Y todo el cuánto mundo tiempo estuvieron trabajando. de nuevo en esa oficina? Perdón. La pregunta es cuánto tiempo estuvieron una vez reintegrados en esos puestos. Bueno, yo estuve únicamente hasta octubre del 2002 que me jubilé. Mis otros compañeros estuvieron hasta diciembre, enero, donde volvieron a ser despedidos, ¿no? Ujú. ¿Por qué tú dices en este artículo que escribiste que ahí empezó la destrucción de PDVSA y del país? Bueno, porque los sucesos de diciembre del 2002, donde despiden a casi 23.000 trabajadores, es consecuencia de los sucesos de abril. Cuando él regresa y pide perdón, bueno, eso le duró muy poco tiempo, como todos sabemos. Enseguida empezó otra vez a despotricar No se y sintió fuerte de nuevo. en cuanto se sintió fuerte y lógicamente a los que él percibía de que no eran adeptos al régimen, bueno, tenía que sacarlos a como diera lugar. Entonces, al sacar a 23.000 trabajadores, ahí definitivamente es la debacle total de la Pero industria petrolera. sacarlos, ¿por qué? Porque estaban boicoteando la industria, porque estaban enfrentados y no recibían, no aceptaban las órdenes que le daba Gastón Parra. ¿Qué? ¿Por qué cuál es la excusa para votarlo? No, inicialmente cuando nos votan era Gastón Parra y la excusa fue de haber nosotros estado predicando en contra de la meritocracia, a favor de la meritocracia y en contra del intento de politizar Petróleos de Venezuela. Pero ya después, cuando los 23.000 ya no está Gastón Parra, cuando regresa Chávez, él destituye incluso a esa junta el mismo 11 de abril, pero no lo anuncia, que si lo hubiese anunciado públicamente, eso seguramente hubiese desinflado un poco la marcha cívica, esa enorme que llegó pues hasta la esquina de Pedrera o un poquito más allá. No lo anuncia, ¿por qué? Porque a él le interesaba que hubiese la confrontación. Para eso tenía sus grupos violentos dirigidos por Freddy Bernal allí en Puente Llaguno y en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, ¿no? Entonces, esa situación se hacía pues ya insostenible ya, entonces, en diciembre, ¿qué sucede? Que en diciembre todos los partidos políticos, algunos de los cuales después han sacado el cuerpo, la CTV y Fede Cámaras convocan a un paro cívico para defensa de la democracia. Ahí los trabajadores petroleros nos sumamos al paro. Yo estaba afuera, pero consiguieron que yo me sumé también al paro desde afuera. Y entonces, pero él ha podido, ¿qué hacer? Ha podido despedir a los principales voceros, a los principales dirigentes, pero no, despidió incluso a gente que estaba de reposo pre y postnatal, que estaba en el exterior, que estaba de vacaciones. Él lo que quería era despedir a cualquiera que pensaba que no estaba identificado con su proyecto. ¿Cómo lo hacía? Bueno, porque en PDVSA había muchos chavistas también que sencillamente señalaron y dijeron, mira, este y este es mejor que no entre. Cerraron los portones, pusieron sus violentos en las puertas de las distintas instalaciones de petróleo de Venezuela y la gente nuestra no pudo regresar. Si uno analiza la lista de los despedidos, se da cuenta que muchos ni siquiera habían participado, ni habían asistido a ninguna asamblea, algunos incluso probablemente ni siquiera estaban de acuerdo con el paro. Sencillamente alguien de adentro dijo, no, ese no es amigo nuestro. Entonces, bueno, él tenía que tomar esa colina, recordemos esa palabra. Yo tenía que tomar esa colina que era PDVSA. Él tenía que poner a PDVSA al servicio de su proyecto político, porque si no,
no era viable. El conflicto con los roces con PDVSA empiezan incluso con el general Huacaipuro Lameda. ¿Por qué? Porque Huacaipuro y la directiva que estaba en ese entonces se negaba a seguir enviando petróleo a Cuba si no pagaba ese petróleo. Chávez lo que quería era que se siguiera regalando. Entonces, bueno, ahí empezó el roce, sale Huacaipuro y esto siguió porque la gente en esta decía, yo no puedo, incluso por la ley de salvaguarda, yo no puedo entregar petróleo porque las normas dicen que es chin chin que tiene que pagarlo o a plazo con unas cartas de crédito, etcétera. Tuve poco contacto con Gastón Parra, sino como periodista, que tenía el principal programa de opinión de la mañana en televisión. Pero yo no lo sentía a él ladrón, yo lo sentía a él un comunista de los de antes, ¿ok? Que creía acertadamente o no en lo que decía el marxismo y el partido, ¿ok? Pero no que estuviera allí en PDVSA para regalar el petróleo a los que pensaban como él, para poner en los puestos a los que eran de su misma ideología, sino un hombre serio. ¿Estoy equivocado o es así? Es un hombre serio, un profesor universitario conocido como docente, no tiene la menor idea de la parte gerenciana y la parte petrolera, pero sí era muy extremista. Él tuvo una actuación muy fea, diría yo, en la Asamblea Nacional a raíz de una interpelación. No recuerdo exactamente ahorita los hechos, pero fue una actuación muy fea que parecía pues que no había superado esos hechos y esa ideología de los años 60, que es muy respetable desde luego, pero que ya no tenía vigencia, ¿no? Pero sí O sea, estaba de acuerdo típico de un con él. extremista. Ujú. Sí, pero sí estaba de acuerdo. Y ahora, él quedó muy mal, porque, o sea, Chávez lo hizo quedar mal a él, porque Chávez dijo, de tiempo después, creo que fue en el 2004, que dijo, cuando yo nombré a Gastón Parra, estaba provocando la crisis. O sea, quiere decir que utilizó Es al verdad. doctor Gastón Parra. Tengo entendido por alguien que era asesor de él, que eso le molestó mucho al doctor Parra. Y sin embargo aceptó después ser presidente del Banco Central. Pues a mí me hacen eso y yo digo, no, bueno, lo lamento mucho, pero hasta aquí llegué contigo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuándo empezó la decadencia de PDVSA? En ese mismo 2003, ahí empezó, la empresa empieza a funcionar por inercia. Tú sabes, cuando algo viene funcionando, cuando está todo engranado, cuando ha habido buen mantenimiento, bueno, la empresa se mantiene un tiempo. Empieza a decaer cuando tú te olvidas del mantenimiento porque la idea de todos ellos era ordeñar a PDVSA, sacarle lo máximo. Y ese es el problema con las empresas del Estado, ¿no? Que las empresas del Estado tienen que ser sumisas al Ejecutivo cuando el Ejecutivo necesita dinero. Entonces, una de las cosas que les cuesta siempre, no a este gobierno, a todos los gobiernos nuestros históricamente, es el mantenimiento. Cada vez que se presenta un presupuesto de mantenimiento, la gente que está a cargo de aprobarlo, no, vamos a cortar ese mantenimiento, eso no es tan necesario. Eso lo vemos desde los parques, la Plaza Bolívar, cualquier cosa. Bueno, lo hemos visto con los problemas de la electricidad, con los problemas en la CBG, no le dan mantenimiento. Entonces, ahí empieza, lógicamente. Pero claro, después de un tiempo, hace falta los expertos. Chávez declaró ese mismo día 7 de abril, dijo, bueno, en Venezuela está produciendo petróleo desde hace 100 años. Aquí hay muchos expertos, hay mucha gente conocedora del petróleo, eso no es problema. Y recordemos que años antes, un dirigente de Acción Democrática, el doctor Sánchez Bueno, dio una vez que el petróleo sale solo. Sale solo. Yo te aviso, Chiruli, eso es una actividad muy compleja. Entonces, claro, si tú no tienes los expertos que te hagan la exploración, que te hagan la producción y que te hagan la refinación, se cae. Lo primero que se nota, lógicamente, es la refinería. ¿Por qué? Porque las refinerías son muy complejas, son muy fáciles de incendiarse, de explotar. Una refinería, por ejemplo, tú no la puedes parar, ni ninguna empresa grande, ni ninguna maquinaria grande, el pararla y volverla a reactivar siempre ocasiona problemas, porque no es sencillo. Y en las refinerías petroleras es mucho más complejo. Y eso empezó pues el deterioro y tal. Empezaron después a canibalizar, sacar piezas de la refinería de Cardón para llevarlas para el palito, del palito para Puerto La Cruz. Y al no tener los expertos en producción, la producción también empieza a bajar. Es toda una secuencia. Esto que dice Rafael Ramírez, que la debacle empezó después de él, es mentira. Cuando él ya eso estaba palo abajo. Él se aprovechó de los primeros años, lo mismo que Ali Rodríguez Araque, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, sí, yo también decía, un hombre serio.
No, lo que pasa es que es un hombre que no se ría, no se reía, pero realmente era una persona, bueno, no me gusta hablar mal de quien no puede defenderse, pero Bueno, Ali Rodríguez Araque no tiene muy buena imagen, que digamos, entre la oposición, claro. sí, sí, pero se tiene la imagen de una persona seria. Incluso yo opiné cuando lo designaron que era la mejor carta que tenía Chávez para presidir Petróleo de Venezuela desde su punto de vista, desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Porque conocía de la actividad petrolera, conocía la parte del ¿Y qué OPEP. hizo con todos esos conocimientos? ¿Arregló la situación, paró la caída de PDVSA? No, es que el fanatismo, él fue el culpable de los despidos. Él es el que despide. Gastón Parra apenas nos despidió a 7, pero el que hace realmente el genocidio laboral es Ali Rodríguez Araque, el comandante Fausto. Y los grandes y los robos millonarios, ¿cuándo empezaron? Porque debe ser muy difícil robar tantos millones en una empresa que además se vanagloriaba de la meritocracia, es decir, de la capacidad de ser buen empleado y de administrar, ¿no? Y de vender el petróleo. Debe ser dificilísimo que, bueno, que las máximas autoridades, empezando por el presidente, no solamente de PDVSA, sino de la República, no sepa lo que está pasando allí. Sí, mira, uno trata de explicarse qué pasó por qué tantas aves de rapiña le cayeron a PDVSA. Entonces, primero te encuentras, bueno, primero ingresaron gente que no sabía del negocio, no tenía principios y valores. Después gente que como no sabía del negocio, no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Entonces dice, bueno, si yo voy a estar poco tiempo aquí y me pueden cambiar por razones políticas, por lo que sea, bueno, déjame aprovechar. Si tú además de eso no tienes controles, bueno, se junta todo, ¿no? Fíjate que encima ponen al presidente de PDVSA y el ministro de Petróleo, la misma persona que lo ocupó Rafael Ramírez. Por eso Rafael Ramírez es muy culpable. Entonces, todo eso facilita el robo. Como tú sabes, los humanos tenemos muchas debilidades y en todas partes se ven esas situaciones. Pero en todas partes o en otras partes existe un control y se penaliza rápidamente. Aquí no. En PDVSA recuerda que hubo un célebre escándalo con los petroespías hace muchísimos años, denunciado en aquel entonces por la propia empresa, por Maravén en ese caso, ¿no? O sea, ahí la gerencia de protección y control de pérdidas era muy estricta en hacer el seguimiento, en saber, bueno, quién está gastando ahí más de la cuenta, quién tiene un nivel de vida no acorde con su sueldo. Eso hacía un seguimiento, eso no era fácil realmente que la gente se limitara. Y después, yo por ejemplo nunca firmaba un cheque, eso no lo firmaba, eso había un comité que decidía y tal, y entonces se aprobaba la licitación, en muy pocos casos cuando había adjudicación directa, casos de urgencia, pero en el caso nuestro eran realmente la excepción, siempre era por licitación. Entonces, si tú no tienes esa autoridad que todos estos nuevos gerentes se han tomado para sí, que hacen y deshacen, contratan a dedo, entonces, bueno, se facilita todo, ¿no? Y todo Ahora, a el través del presidente de la República es responsable del gobierno, la 100% es máxima responsable de autoridad. PDVSA. Te pregunto, ¿el presidente de la República estaba al tanto de lo bueno y de lo malo de PDVSA, de los Tiene, errores y de los aciertos, de las ventas y ese tipo de cosas? Mira, de los errores tiene que estar al día. ¿Por qué? Porque la prensa informa, porque PDVSA no presenta informes de gestión desde el año 2016. PDVSA no No, presenta no, yo informes de hablo cuando gestión. tú estabas trabajando allá. Cuando yo estaba trabajando allá, bueno, el control es que uno no llegaba al presidente de la República, eran diferentes niveles, los cuales controlaba, unos más, unos menos, dependiendo del nivel. Entonces ahí no había posibilidad de hacer vagabundería, ¿no? En este caso, cuando se nombra a la gente a diestra y siniestra y no hay controles, bueno, todo se facilita, pero eso no llegaba a nivel de presidente, eso se controlaba a nivel del presidente de Petróleos de Venezuela, a nivel de las presidentas de las filiales, a nivel de las distintas, ¿cómo diría? No comisiones, de las distintos, ya se me olvidó la palabra, bueno, grupos que se reúnen pues para tomar decisiones, pero no a nivel de presidente de la República. Ahí la PDVSA presentaba sus informes al ministro de Energía y Minas, como se llamaba en aquel entonces, y al Congreso Nacional
cuando éramos interpelados por alguna razón de ser. Cuando tú como lector en tu casa ya tanto tiempo después de haber salido de PDVSA, estuviste, ¿cómo se llama? Te quedaban unos meses, no sé cuántos, para pedir tu jubilación antes de que te votaran. Cuando leíste que la narcodictadura actual estaba acusando a gente muy cercana a Tarek El Aissami y que el propio Tarek El Aissami renuncia como presidente, más bien le pidieron renunciar, creo yo. ¿Qué pensaste con tantos millones, miles de millones de dólares que en esa operación, ¿no?, se robaron? ¿Cómo es posible que no lo supiera Maduro y su gente? Es ¿Cómo es posible que no completamente, supiera Maduro, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y hasta el mismísimo ministro de la Defensa? es completamente imposible, Napoleón. Y tan imposible es que estos mismos que están hoy acusados, la mayoría de ellos hacía alarde a través de las redes sociales, que ellos mismos se incriminaron. Todo el mundo por las redes sociales sabía qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que tenían y qué es lo que no tenían. Entonces era imposible no saberlo, ¿no? Ahora, claro, el problema también es cuando tú no tienes una Contraloría estricta que esté independiente, que esté chequeando. Nosotros teníamos una Contraloría interna y además la Contraloría General de la República tenía una oficina Sí, pero tú te dentro del puedes petróleo. quedar, por ejemplo, con el petróleo de todo un buque que sale de Venezuela y que se va a no sé a dónde, ¿ok? Sobre todo ahora que está por encima los países democráticos que tienen esas sanciones a estos delincuentes, no al país, sino a los delincuentes. ¿Cómo hicieron para que Maduro no se enterara de los miles de millones? Completamente imposible. Yo acuso a Nicolás Maduro de ser cómplice de todos esos robos. ¿Cuántos se han robado? Mira, en Napoleón, tú has visto 100.000 cálculos por arriba y para abajo. Yo digo que lo que se han robado es más o menos como las reservas estimadas de la faja petrolífera Orinoco. Nadie sabe cuánto es, pero todo el mundo sabe que son cuantiosas esas reservas. Igualmente, todo el mundo sabe que son cuantiosos los millones de dólares que se han robado. ¿Cuántos? Unos más, unos menos, hay diferentes cifras, pero de que son algo multimillonario, esos robos lo son, lo son. Y eso definitivamente no puede pasar desapercibido. Bueno, la interpretación que uno trata de darle es, bueno, mira, Maduro sabe que estaban robando, les permite robar para tener un círculo de él que le sea fiel 100%. Cuando le interesa denunciarlos, encarcelarlos, porque su popularidad está muy baja y le interesa ganar algunos puntos, bueno, los echa, los encana, como dicen los malandros, los manda para la Pero cárcel. no tiene Esa es miedo la, que le acusen a él de los robos, de que él es cómplice y del dinero multimillonario que tiene su mujercita, que tiene él, que tiene sus hijitos o bueno, sus en sobrinitos. Venezuela es imposible, ¿no? Nosotros apostamos a que por lo menos en la Corte Penal Internacional sí lo enjuicie por razones pues, de genocidio laboral. Pero por esta cuestión, en Venezuela es imposible, como tú sabes, los jueces. Es interesante que también están encarcelando jueces, muy pocos militares, por cierto, llama la atención. Y acaban de nombrar a otro general en PDVSA Gas, porque esa es la otra sinvergüenzura que él ha hecho. Como quiere ganar adeptos, asciende a generales a todo el mundo. Y asciende a generales que para tenerlos dentro de su círculo. Pero como no hay Va a llegar puestos un vacantes, momento en que va a haber más generales que tropas. que tiene que haberlo. Entonces, como no hay cargos, como no hay plazas vacantes, porque antes, ¿qué es lo que se hacía? Tú ascendías a general si había una vacante para el cargo de general. Entonces, bueno, lo ponen en la administración pública y lo ponen en la administración pública con doble propósito. Primero, para tener más generales y segundo, para darles las posibilidades de embolsillarse unos reales. ¿Y para qué? Para en un momento dado enjuiciarlo si no les es fiel 100%. Entonces, es indudable que la responsabilidad de Maduro y de todo su entorno. Los Rodríguez, como tú has mencionado, indudablemente tienen que estar enterados de todas esas sinvergüenzas. Pero Gente cuando muy tú cercana. leíste la información, ¿no? Lo comentaste con tu esposa, lo comentaste con algún amigo, lo comentaste con otra gente que haya estado trabajando en PDVSA muy cercano, lo comentaste y ¿qué comentaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijiste cuando leíste tantos miles de millones?
Mira, lo mismo que te estoy diciendo a ti. No sé cuántos son, pero son todos los millones del mundo. Son como las reservas estimadas de la faja petrolífera del Orinoco. Millones de millones. Ahora, yo me comunico todos los días con la gente nuestra, de agente del petróleo. Tenemos unos grupos en los cuales nos reunimos, tenemos asambleas Y virtuales. tocaron ese tema de esta Sí, denuncia. claro, ¿Y qué claro. dicen? En líneas generales, ¿cuál es la posición? La posición es que no hay duda, la menor duda, de que Maduro y los ministros que han sido y presidentes de PDVSA estaban enterados de todo esto. Bueno, fíjate que uno de los presidentes, Elogio del Pino, todavía tiene casa por cárcel. Martínez, que lamentablemente lo dejaron morir, porque lo dejaron morir, pero también estaba enjuiciado por actos de corrupción. Supongo que en cualquier momento puede caer también Adrúbal Chávez. No puede eludir esa responsabilidad Adrúbal Chávez, ¿no? Él está ahí, estuvo muchos años ahí, necesariamente debería ser enjuiciado, lo mismo que Tarek El Aissami. Ahora hay tantos compromisos que están esperando para enjuiciarlo, tenerlas todos los hilos, tener controlado dentro del partido, porque supongo que dentro del PSV hay un grupo que está incómodo con esta situación. Entonces supongo que él tiene que neutralizar la posible influencia que tenga Alzheimer para entonces proceder a hacerlo, si es que quiere seguir ganando puntos, porque si no todo el mundo lo que va a reírse, va a decir, bueno, mira, pero como dicen por ahí el chiste, están presos los 40 ladrones, pero no Alibaba. Bueno, muchísimas gracias. Esta conversa viene para recordar lo que hoy, hace 21 años, el 7 de abril, vio todo el país, ¿no? Como el director de un circo con un pito, el dictador votó a una serie de profesionales porque no estaban de acuerdo y estaban protestando en la calle, no boicoteando la industria, protestando en la calle contra la politización de la industria petrolera venezolana. De verdad que muchas gracias, Eddie Ramírez, expresidente de Palmaven, una filial de PDVSA, y miembro Gracias. fundador de Gente de Petróleo. Gracias a ti. Solamente quiero expresar que es gente del petróleo y Unapetrol, seguimos presentes y comprometidos. Y un gran saludo solidario a mis compañeros Horacio Medina, Juan Fernández y los otros que fuimos despedidos en este día por luchar por la meritocracia y por la democracia. Muchas gracias, Napoleón. A ti.